Bueno, Rana, acá estamos, hablando un poquito, hace rato ya, venimos hablando hace como una hora, sí. Porque Rana le digo, bueno, les digo Rana, le vamos a contar a la gente que le digo Rana y él me dice Rana a mí, porque compartimos un viaje juntos a Malvinas, Sí. muy lindo. Y ahí salió el apodo que creo que te lo puso el Gordo Vera, ¿no? El Gordo Vera, sí. El Gordo Vera me puso Rana porque Rana vieja. Rana vieja, peor todavía. Sí, Rana vieja, porque estaba muy descarnado. Y no he mejorado mucho. No he mejorado mucho. Y hay uno que le pusimos Cebolla, pero no le vamos a decir quién. Sí, y otro Centinela. Y Centinela. Tenemos el Centinela, el Cebolla y el Rana. Sí, esos fueron los apodos. Un viaje inolvidable. Sí. Bueno, antes de empezar a hablar un poquito de eso, voy a destapar acá la cerveza, que no tengo la cancha tuya, que destapás mucho todos los fines de semana, pero bueno. ¿Vamos a brindar? Vamos a brindar. Vamos a brindar. Primero tomate un sorbito. Salud. ¿Por qué te gustaría brindar para este año? Y a mí me gustaría por la vida, propia y ajena, por la vida de todos. Primero porque la vivamos y porque la vivamos mejor, aún con esta horrible experiencia que tiene nuestra generación, y hablo de nuestra generación, y hablo de nuestros hijos y de nuestros amigos y de nuestros familiares, ¿no? Porque esto que es un espanto que ha condicionado a parte de la humanidad o a toda, se supere o se pase. Brindemos por eso, por la vida. Por la vida, de nuevo. De todos. De todos. Raúl, vos que sos un tipo que le interesa mucho la historia, sos un apasionado, escribiste un libro. ¿Alguna vez en la historia argentina creés que se vivió algo similar? ¿Que vos hayas leído, que recuerdes? No, fue muy fugaz lo que ha pasado en la historia argentina, en la historia de Navarro también, ¿no? Sí. Pero fue algo fugaz, que dejó mucho dolor. En Navarro dejó el 20% de la población fallecida en el año 1867. Sobre casi 10.000 habitantes murieron 2.000. ¿De 2.200. ¿Qué fue? En 3 meses, el cólera. Ajá. Sí. Pero fue tan cruel como fugaz. Sí. En 3 meses... 3 meses duró. 3 meses duró. Y dejó el 20% de la población de Navarro fallecida, ¿no? Creo que fue uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires que proporcionalmente a sus habitantes fue el que más sufrió. Terrible, pero fugaz. Fugaz. Recién hablábamos... Perdón, sí. Sin dudas que si lo trasladás en el tiempo no sabemos el daño real que hizo, porque la muerte de 2.000 habitantes, si lo llevas a una proyección al futuro, sí, eran 2.000 habitantes más en Navarro que hubiesen reproducido muchísima más gente. Mucho más gente, mucho más familias, apellidos que se perdieron, vidas y futuros que se perdieron, ¿no? Y seguro una proyección urbana distinta. Hablando de... Vos naciste un poco más acá, ¿no? Del 1800. Sí, yo nací... ¿En qué año naciste? 1956, o sea, casi 100 años después. 100 años después. ¿Qué te acordás de ese Navarro que vos, además de haberlo vivido, lo leíste mucho, lo investigaste mucho? Sí. ¿Del Navarro de 1867? No, de que vos naciste. No, de que yo nací. De tu infancia. Sí. Y un pueblo distinto al de hoy. Distinto en el urbanismo, distinto en las comodidades, distinto en el avance, distinto en las cuestiones que hacían el confort, pero también fue el nacimiento de una época que hoy, para nosotros hoy, el nacimiento de aquella época en la que yo viví mi niñez, hoy sigue siendo lejana, ¿no? Pero bueno, yo vi
¿Dónde la viviste la niñez? ¿Dónde era tu vi casa? los primeros alumbrados públicos. Ajá. O sea, ¿Sí? vi el despego, el inicio de un alumbrado público distinto. Antes eran esquinas por esquina, una luz mortecina en cada una de las esquinas de los barrios que la tenían. ¿Vos te acordás de eso? Perfecto, Patente. perfecto. Sí. Yo me acuerdo del primer alumbrado de tubos fluorescentes que tuvo Navarro, de tubos fluorescentes de cocina, como los que hoy están en la cocina de muchos hogares. También vi ese impulso de los vecinos jóvenes maduros de la primera madurez, que eran los que impulsaban y los que avanzaban y los que querían un pueblo un poco mejor y que iban copiando lo que hacían otros pueblos. ¿Y dónde estaban esos tubos fluorescentes? ¿En qué calle? En la calle 9, en la calle Estrada. Estaban desde... O sea, del Banco Nación. No, desde la plaza, desde la esquina del Chancho. De la esquina del Chancho, para el lado del Atlético. Para el lado del Molino, sí. Sí, ¿Hay que 100 metros ahí o todo? No, más, había 300 metros. En el medio de la calle un tubo fluorescente. Un tubo fluorescente colgando. Y había 4 tubos por cuadra. Que duraron lo que duran los tubos fluorescentes. Sí, nada. Nada, cuando los tenés encendidos 8 horas por día, ¿no? Pero era muy pintoresco. ¿Dónde viviste? ¿Dónde era tu casa de la niñez? Y mi casa de mi niñez, la que tengo los recuerdos fijos y firmes, en Trocha, del otro lado de las vías. Del otro lado de la vía. Sí. Sí, cuando Trocha era todo espíritu y todo por venir. Yo viví mi niñez cuando se formó la comisión del barrio General Belgrano, que así le decían por el ferrocarril, ¿no? Formada por los vecinos, donde hicieron las primeras veredas hechas con lajes, que se hacían eventos y domadas, jineteadas y bailes para recuperar fondos o para recaudar fondos para hacer las primeras veredas. O los amigos de la calle Estrada, cuando hicieron los primeros bailes que se hacían en la esquina de los Gisi, en la esquina justo en la calle, en la esquina de que los después Gisi. Por muchos años ahí también se siguieron. ¿Quién era Osácar que cortaba la calle Después, y armaba? sí, Muchísimos años después, pero digo, como tradicionalmente una cuadra de bailes ahí. Hacían bailes para recaudar fondos para iluminar la calle. Y después los beneficios que hacían los amigos de la calle Mol, otros beneficios también, para que fueron los segundos en iluminar la calle. Mirá vos, que la Mol es... La 7. La 7. Donde estaban los comerciantes, la PBD, París, Ballerini, Dota, Berreta, eran los impulsores, ¿no? En la calle 7, los impulsores, los hermanos Gisi, Carlitos, Ulises y Pichón. Lindos recuerdos. Lindos, hermosos. También don Martín Laitano en la calle 7, en la esquina. Que tenía en la esquina donde hoy hay una mueblería, tenía la agencia de autos. De autos. ¿Dónde hiciste la primaria? En la escuela 21, en el barrio. Está bien, en el barrio Trocha. Sí, hermosa. Hermosa, experiencia inolvidable. Tal vez los chicos sientan lo mismo hoy, con sus maestras, con sus compañeros, con su barrio, seguramente. Pero vos mucho cariño. Hoy están plasmando los recuerdos que van a estar en el futuro, ¿no? Pero yo provengo de un hogar, de un matrimonio de trabajo, de un hogar hermoso, pero también provengo de una infancia hermosa, vivida en un barrio humilde, con una escuela pública ejemplar, con maestros ejemplares, que seguro que los niños de hoy van a recordar a sus maestros como yo los recuerdo hoy. Yo me los acuerdo perfecto, los de primaria también. Pero son imborrables. ¿Hiciste la secundaria también? La secundaria en San Lorenzo, sí. Ya ahí era algo más indisciplinado. Un poco más rebeldón. ¿Qué compañeros ahí? A ver, decime un par de compañeros. Un par de compañeros, Alfredo Martínez, Kiko González, Jorge Cura, Chino Cura, Ángel Roca, Rubén Comiso, María Carmen San Martín, Carmencita Pajón, Viviana Ríos, Liliana La Regina. ¿Te las acordás perfecto? Todos. ¿Y siguen hablándose de vez en cuando? Sí, tenemos un grupo lamentablemente algunos ya
ya partieron a otro lado, ¿no? Pero sí, seguimos un grupo en que Ángel Roca, que no sé si lo mencioné, Omar Roca, sí, seguimos, por lo menos seguimos en contacto, son afectos de la vida que no se abandonan, ¿no? Nunca más. Nunca se abandonan. ¿Y tuviste intenciones de seguir estudiando en la facultad o te tuviste nunca. que meter a laburar? No, nunca tuve intención. En el Molino, ¿no? Sí, yo empecé a trabajar, terminé la secundaria, hice una carrera técnica de inseminador artificial, trabajé en el campo un tiempo. ¿De talento? Trabajé en el campo de talento, pero después formalmente fui a trabajar en un campo de Sapiola, Dazo Hermanos, Estancia de la Casualidad, pero por algo me decían lechón ahí, porque decía que iba a durar 40 días, y duré 40 días. ¿Duraste 40 días? Sí, porque el campo no fue lo mío. A los 18 años... No te veo con perfil campero. A los 18 años me volví, mi padre hizo todo lo que pudo y ingresé al molino como ayudante en área técnica. ¿Por qué hizo todo lo que pudo tu padre? No, hizo todo lo que pudo para que yo dejara el campo, porque se daba cuenta que no era feliz, que no era lo mío. ¿Y él ya trabajaba en el molino? ¿Mi padre? Sí. Sí, toda la vida. 30 años de molino, sí. Mi padre se retiró con 52 años de molino, o 54. Hablando un poco de tus viejos, por alguna charla que hemos tenido, sé que fue una figura como muy importante para vos. Total. Tu papá. Sí. ¿Cómo lo recordás? Creo que a la inmensa mayoría, la imagen paterna y materna lo marcan, lo forman, fueron la guía, pero la guía de un árbol, como lo es un árbol, que es un tutor y que al lado de ese árbol a vos te hace derecho desde chiquito y te va formando, ¿no? Y yo lo recuerdo con profundo afecto, con amor, casi con idolatría. Era como tu ejemplar. Sí. En todas sus formas, en toda su vida. Un hombre que hoy seguramente para la inmensa mayoría de la gente es anónimo, para mí no lo es. Es quien me educó, hablo de los dos padres, ¿no? Sí. Quien entregó todo, quien entregó su vida para el bienestar de sus hijos, para esa ley natural que dice que mi hijo tiene que ser mejor que yo. Y daban todos, y dan todo, como lo damos muchísimos padres, ¿no? A tu mamá la disfrutaste un poco más. Un poco más, sí. ¿Tu papá? A mi padre lo disfruté, de todos modos lo disfruté muchísimo. ¿Cuándo falleció? ¿Qué edad tenías vos? Yo falleció en 2007, 50 y... Ah, lo disfrutaste un montón. Sí. Lo disfrutaste un montón. Sí, 51 años tenía. Son pérdidas como naturales, ¿no? Uno se imagina que los padres en algún momento los va a perder. ¿Son las pérdidas más importantes de tu vida o tuviste alguna...? No, son pérdidas importantísimas, pero uno en la medida que va viviendo y va dejando muchas pérdidas importantes en el camino. Yo perdí 2 hermanos, que lo lamento tanto como mis padres, perdí amigos, desde los 20 años que yo he perdido, gente muy querida, no, desde antes tal vez. Es la consecuencia de vivir y es lo que nos tenemos que acostumbrar, es un poco el peaje que tenemos, ¿no? Y en algún momento, hasta que nos retiremos de la carretera, o nos saquen de la carretera. Que uno diga lo mismo de vos, exacto, ¿no? Exacto. ¿Y tus hermanos qué les pasó? Sí, mi hermano Carlos o Carlitos, como muchos lo conocieron y algunos lo recordarán seguramente, falleció en el 2007, 2008. Falleció con 52 años, joven, víctima de un cáncer de páncreas fulminante, ¿no? Y mi hermana Griselda, pucha, estoy medio mal para la fecha, pero hace 3 años, 4 años, de un infarto, repentino. Y bueno, ¿qué puedo decir de mis hermanos? Lo mismo que digo de mis padres. Son mis 2 hermanos mayores, inmediatos mayores, no eran mucho mayores que yo, pero hermosas personas, cada una con su personalidad, vitales, alegres, formales, informales, afectuosos, algunos
demostraban con gestos y otros lo mostraban con palabras, ¿no? Y te dejaron sobrinos. Y me dejaron sobrinos, sí. Sí. Me dejaron a Mauro y a Gonzalo. Mauro hoy es el ayudante fiscal Navarro. Sí. Y me dejaron, mi hermana me dejó a Gustavo, un entrañable ser. Un entrañable ser. Bueno, hablemos un poquito de cómo fue. Yo voy a tomar mientras hablamos. Sí, dale, seguimos tomando de acá del Pico. ¿Por qué sos peronista? Yo creo que soy peronista no es por herencia. No por tu viejo. No, sí por mi viejo, pero el sello no es mi viejo. Okay. El sello es la acción de mi viejo. No es una herencia mandada, no, es una herencia copiada, el ejemplo copiado. Y yo soy peronista sin saber que lo era desde los 6 años, sí, más o menos, 1962, en plena proscripción, en mi casa, una casa muy humilde, con muy poco confort, sin puertas interiores, nada más que una puerta de chapa había. En casa se hacían reuniones de lo que se llamaba la resistencia peronista, que eran los peronistas que se sentían peronistas, que seguían a Perón y que Perón estaba en el exilio. Hoy podría recordar, yo los 6 años, tengo memoria plena de los 6 años. Reuniones en las que se hacían en mi casa, reuniones clandestinas, que se hacían en mi casa con 4 o 5 personas. Recuerdo a un Pichín Mayotti muy joven, joven. O sea que el vínculo con Pichín viene de esa sí, época. Sí, yo tenía 6 años. Mi observación por Pichín, sí. Yo tenía 6 años y lo observaba. ¿A él que tenía cuánto? Y en el año 62, Pichín desde el 39, 23 años. 23 años, 24. Mi padre con 28 o 30. Don Martín Dualde con 40 y monedas. Alberto Casado con 30. Y sabía venir un general peronista que se llamaba Arnaldo Sosa Molina. Arnaldo Sosa Molina reunía o recorría clandestinamente las figuras o los representantes del peronismo local. Y en más de una oportunidad se reunieron en mi casa, en esa casa chiquita de barrio, muy humilde. Mi madre nos metía dentro de una habitación porque ocultaban, ¿sí? El peronismo estaba prohibido directamente. Y uno escuchaba de chico, mientras jugábamos las cartas o pintábamos cosas para entretenernos, que en otro cuarto hablaban. Y no sabíamos muy bien lo que hablaban. Yo no sabía ni de qué hablaban. Y se despedían diciendo viva Perón, pero a voz baja. Por las dudas. Por las dudas. Entonces yo al otro día decía viva Perón, pero a voz alta. Y mi madre me tomaba del cabello, del pelo, y me decía anda adentro, estúpido, que no te das cuenta. Dicen, el lío que nos metés. Y yo decía, pero ¿yo qué dije? Yo no dije nada malo, dije viva Perón. ¿Qué es viva Perón? Está prohibido, me decía. Y yo crecí con esa prohibición. Y después empecé a descubrir, después empecé a leer, y después empecé a encontrar quién decía el dictador y quién denostaba al peronismo. Y yo digo, están denostando lo que cree mi padre. Entonces empecé a crecer con eso. Y después por supuesto, nació el mito del 72, ya a los 16 años, 17 años y a los 16. Sí, ya más adolescente con empuje. Con empuje, con idealismo y con rebeldía y sabiendo en el 71, sabiendo que había un Perón prohibido y yo no quería que se prohibiera a nadie. ¿Y por qué coartaban la libertad de expresión? ¿Te acordás quién era el intendente en ese momento en Navarro? Sí, Roberto Romeo. ¿Qué era? ¿De qué partido? No, bueno, primero fue Miguel Llanos, sí, de la Unión Cívica Radical, y después Roberto Romeo, con el golpe, la revolución institucional de la Onganía. Era un intendente. Un intendente de un gobierno de facto. De un gobierno de facto, sí. De ninguno de los dos gobiernos municipales tengo nada que decir, absolutamente. Ninguno coartó
la libertad de un joven, ninguno. Pero había en la sociedad, había un estigma. Primero, si eras peronista eras negro. Si eras negro eras carpincho. Sí. Era la casta social de una sociedad paqueta o pacata, la casta social éramos muy de segunda clase. Y no se explicaba a la gente cómo... ¿Y vos te sentías así? ¿Te hacían sentir así? No. Yo de segunda clase minga. Sí, era pobre, no tenía plata, pero de segunda clase no, nunca. Pichín, o sea que yo te digo, era una pregunta por ahí para un poquito más adelante, para meternos un poquito en la política, pero me sorprendió. O sea que yo pensé que eras más un par político de Pichín, pero fue como un referente tuyo. Sí, yo Pichín, ¿no? No puedo decir que sea nieto político porque queda feo por Pichín. Pero sí, fue uno de los referentes. Fue un referente para vos. Pero también en un plano de igualdad había otros referentes. De la juventud peronista, un poquito mayor que yo. Roldán, Esteban Lasala, Fico Jimeno, Aníbal Odriozola. Eso también lo sentías. Ellos eran de la juventud peronista afiliados. Sí. Afiliados. Un poquito más que vos. Un poquito vos más no, porque eras joven. Sí, pero yo a los 16 años me afilié como adherente. Porque antes no te podías afiliar como otra cosa. A los 16 años no te podías afiliar al partido, podías ser adherente, ¿no? Pero yo tuve muchos ejemplos de mística, de salir de eso que para mí había sido normal, que era la revolución y que había estado gobernada por militares, ¿no? Años 71, 72, 70, 71, 72. ¿Qué respondés hasta que llegó el 73. Sí. Y como adherente yo en el 73 no pude votar porque todavía no tenía la edad. Viví esos años de 73, 74, ya lo viví de otro lugar. Como más protagonista. Me sentía protagonista de las cosas, ¿no? Para los que piensan que el peronismo es lo peor que le pasó a este país, ¿qué tenés vos para responder? No, yo creo que de ninguna manera. No, yo creo que es lo mejor que le pasó al país. ¿Qué fundamento? Como alternativa, como alternativa a un régimen democrático, de un régimen que merece ser vivido por todos, ¿no? Como opción. Sin duda yo viví y vivo años muy buenos del peronismo. No dejo mirar las otras opciones, que son válidas, pero no, yo... ¿Nunca votaste a otro que no sea peronista? Nunca voté a otro que sea peronista, pero no por obediencia, sino por convicción. Nunca, por más que te guste otra persona, digo, yo te hablo de por ahí de un ser no tan político, sino más neutral, de que a veces uno vota por la persona y no tanto por el partido, ¿no? No, yo estoy absolutamente identificado con mi partido y he votado convencido de lo que votaba. No voté por obediencia, por fanatismo, no, yo he votado convencido. Y también he admirado a la oposición, a gente, a opositores, los he admirado como tales, ¿no? Porque respeto muchísimo las convicciones ajenas. ¿Y crees que algún peronista ha cometido un error importante? Muchísimos. Pero alguno así en particular que no... Bueno, pero eso lo he definido en internas cuando ha habido, ¿no? Ok. Eso lo he definido en internas. Que son parte de la historia. Por ejemplo, ¿qué interna que tenías enfrente otro peronista? Y yo voté convencido, lo voté a Cafiero y no a Menem, por ejemplo. ¿No? Ok. Lo voté convencido. Sí. Después Menem en algunas cosas me convenció, en algunas cosas no me decepcionó a través del tiempo. Pero adherí y apoyé y confié, y como militante yo digo, bueno, vamos a apostar a Menem, vamos a apostar a Menem. Aunque en interna lo había votado en otra cosa. Desde tu época que fuiste partícipe de esta que hablamos, de la política, del peronismo, a tus 16 años, ¿cuál fue la mejor intendencia de Navarro? Para vos. De los 16 años. Hasta hoy. Y yo no me gustaría calificar o descalificar.
cada uno ha tenido algo bueno. Cada uno ha tenido algo bueno. No hay duda que que revolucionó o convirtió en Navarro, y tenemos que hablar de los últimos 10 años, es Santiago. Pero tengo que decir que Pichín Mayotti fue excelente, excelente. Que Marta fue muy buen intendente. Tengo que decir de Alberto Yaregui que ha sido buen intendente en algunos aspectos, destacable en algunos aspectos y en algunos momentos de la historia, porque también tenemos que darle el contexto histórico. Sí. Aunque a nosotros la historia nos parezca muy lejana, ¿no? Pero hay una historia reciente, hay una historia de los últimos 40 años que para mí es reciente, para los chicos no. O sea que dentro del radicalismo, como que, bueno, Pichín y Marta y Santiago sin duda, y crees que Yaregui hizo cosas importantes para... Hizo cosas importantes en su tiempo. En su tiempo. Yo era muy chico, por ahí la de Pichín y la de Yaregui, digo, como que pensaron un poco en un Navarro para el futuro, ¿no? Armando un montón de cosas que fueron después importantes. Sí, ese futuro creo que se cerró, o cerró una etapa de ese futuro soñado en aquel tiempo, una etapa muy, muy importante, la cerró, la cierra o la está cerrando Santiago Maggiotti hijo, Santiaguito. Sí. Y de acá en adelante el planteo es el futuro de Navarro en manos, al menos en los próximos 3 años, de Facundo Diz. De Cacho no dijiste nada, que estuvo mucho. Sí, Cacho tiene una particularidad que también puedo destacar lo bueno y puedo destacar lo que a mí no me gusta. Sí. Puedo destacar lo bueno y lo que a mí no me gusta. Sin duda tuvo una gran llegada a una gran parte de la comunidad afectiva, una llegada afectiva, ¿no? Pero yo creo que con Cacho como intendente se desperdiciaron 12 años de crecimiento, en una etapa en que el país, la provincia y las ciudades crecieron, ¿no? Yo creo por ahí, por ser de otra bandera política, no puede ser que no le haya ido bien. No, porque a otros intendentes les fue muy bien. Siendo radicales. Siendo radicales. Sí, yo creo que por un estilo de gobierno más laxo y menos comprometido, menos trabajador. ¿Quién tuviste enfrente que haya sido el más picante, el más polémico, con el que más te gustaba debatir? Porque digo, sí, hay 2 personas con las que me gustaba debatir. Primero por lo que yo valoro mucho, que es la autenticidad y la lealtad a las convicciones propias y la defensa de esas convicciones. Yo tuve 2 grandes que alguien le puede llamar opositores, hasta yo le puedo llamar opositores circunstanciales, ¿no? Pero sí que me gustaba debatir y debatiría y chapó, me saco el sombrero con Nelson Morra y con Amílcar Lacunza. Mirá. Muy bien. Vamos a volver, para después vamos a volver un poquito a lo personal y que me cuentes un poquito tu historia con la música. Sí. ¿Te gusta a nivel secretario de Cultura? Ahora no sé si estás en funciones o no. No, todavía tengo a cargo, a cargo Cultura, sí. Digo, pero sos una persona que con la cultura te llevaste bien desde siempre. Desde siempre. La música es parte de la cultura y vos fuiste partícipe por formar parte de la banda. ¿Cómo fue tu vínculo con la música? Bueno, ¿dónde nace ese amor? Primero por supuesto, de la formación musical o de la formación o de lo que van sembrando en vos, ¿no? Y se van sembrando en vos los maestros, primero. Sí. Chira Bruno, la mamá de Alfredo, desde la escuela primaria. Después empezó el tema ya un poquito más crecido, ya empezó el tema beat. Por la frustración de que mis padres en su momento no me pudieron comprar una guitarra, y yo me quedé con ganas, de tener una guitarra y tocar la guitarra. Pensé que me iba a decir por ganas de conquistar a alguna mujer, algo de eso. No. Yo las mujeres, si había que conquistarla cuando era joven, la conquistaba de otra forma. No tocando la guitarra. No tocando la guitarra. Pero de todos modos conquisté muy poco. Y después, en
en la juventud, ya no adolescente, sino en la primera juventud, de los 16, 17, 18 años, Sí. empezamos convocados por un grupo de amigos, entre los que estaba tu papá, está tu papá, Coto Montenegro, Luis Galeano, Gerardo Nazar, Alfredo Martínez, Lalo Garaventa, todo un poco convocado por una movilización cultural social. Ajá. Un Había que haber desafío. una banda, Una ¿no? banda de Una música, banda sí, de Eduardo Yaregui, Sí. el Negro Isuardi, Juan Oscar Bruno, que eran los mayores, ¿no? Sí. Y bueno, nos convocaron y que tenían la forma o encontraron la forma, si nosotros nos animábamos, de formar una banda de música, como la que había tenido Navarro Sí. décadas atrás. Ujú. Y aquellos que sabíamos o aquellos que no sabíamos nada de música, pero que nos entusiasmaba, pero fundamentalmente lo que nos entusiasmaba era la agrupación, o sea, las interrelaciones. Y nos animamos y fuimos los primeros músicos de la etapa de la banda que aún continúa, ¿no? Formaron la banda que aún continúa y después, en el año 74. dispersos, formaron banditas Sí, no, aparte algunos de también. ellos ya venían de banditas. Ah, vendían de Y bandita, de sí, tocar en bailes. Sí, Coto Montenegro, Alternado. Alternada, los de Chihuahua, los Sí. Guaytecuna, década del 60, 70. Y así que formamos entre esa comisión que apoyaba, trabajaba y conseguía el dinero para comprar los instrumentos, y otros que nos gustaba la música. Entre las dos partes se armó la banda. En 1974 debutamos el 1 de enero con el maestro Cristóbal Herrero. Bueno, y yo estuve 30 años en esa agrupación, con distintas formaciones, ¿no? Porque iba gente que se fue yendo y gente que fue ingresando. Pero el amor por la cultura es amplio como un abanico. Y la cultura no es solamente la música, y la cultura es la historia, y son las distintas expresiones. Y ¿Por qué empezaste a coleccionar cosas? Y empecé a coleccionar. Hablando un poquito, sí. ¿no? De cultura también. Sí. ¿Por qué empezaste A los 15 años empecé a gustar las coleccionar. cosas Sí, viejas? sí. A los 15 años mi abuela materna, del cual yo era medio regalón de ella. Entonces, un día me dice, cuando yo ya la veía vieja, y ella era una mujer de 60 años, Sí. y me dice, mira, Añito, yo no tengo nada para heredarte, lo único que tengo, pero yo te quiero regalar esto. Y me regaló una cajita con recuerdos de su infancia, con algunos aritos de ella cuando era chiquita, con el primer diente que le cayó, con el ¿Lo seguís teniendo? Sí, ¿En serio? sí. Con el primer rulo que le habían cortado, con las cartas de sus padres, o sea, de mis bisabuelos cuando andaban de novio, 1903, 1902. Y ahí despertó, yo creo que despertó un poco lo que ella tenía, que era que había guardado eso. Sí. Y yo lo seguí guardando y Sí. después Se fueron agregando se cosas. fueron agregando cosas y creció conmigo ese gusto por... Y después se fue consolidando, ¿no? Hasta que me encontré ya grande, casado, y seguía juntando cachivache y con mis hijos decían otra porquería más. Y así se formó La Protegida. Se formó La Protegida, sí, en el 2007. Volvamos a un poquito para atrás, que me dijiste ya estaba casado. Bueno, tu familia, te casaste, Me casé muy joven. ¿A qué edad? Me casé a los 21 años. Ah, muy Sí, joven. sí, fui padre por primera vez a los 23. Sí. Me casé con el amor y con las ilusiones y con el proyecto de vida que hace falta para casarse, ¿no? ¿Qué es quién? ¿Cómo? ¿Con quién te casaste? Me casé con Graciela Cortés con un proyecto de vida común y convencido que había que casarse. No es ni por necesidad ni por otra cosa. Nos casamos por el amor que nos teníamos, ¿no? Y vos decís, bueno, te vas a casar para toda la vida. Y uno cree casarse para toda la vida. Cada uno de los hechos de mi vida fueron Tomás, aunque pueda parecer inmaduro, hoy un chico de 21 años, ¿no?
Pero convencido en ese momento. Convencido, sí, sin ninguna duda. Y fruto de ese matrimonio tuviste tus 2 chicas. A Virginia, que hoy tiene 41 años. Sí, es chica, ¿no? Sí, Pero sí. Bueno, sí. A Ezequiel y a Agustina, sí, hermosas. 3 hijos adorables y ejemplares. Gente buena, gente sin... Hijos sin... Son como si fueran hijos de mi padre. O sea, ¿me entendés? Sí, total. Con el mismo molde. Ajá. Como que te saltearon los saltearon ustedes, no en el mal sentido, pero te hacen acordar a los valores de tu papá, de tus viejos, ¿no? Sí, y de mis viejos y de mis suegros. Hijos que no han roto el molde. La vida te dio otra hija. La vida me dio otra hija, sí. Sí, ya adulto, grande, una hija hermosa, hermosa, adorable, como todos mis hijos. Buena persona. Yo los adoro a los 4 por igual. ¿Qué edad tiene? 20 años. ¿Y se llama? Se llama Ailén. ¿Vive? Vive en Buenos Aires. Ella es parte de mi vida también. Ella es parte de mi vida, como lo son Virginia, Ezequiel y Agustina. Un trago muy dulce porque es una hija y en algún momento hubo ahí tuviste como una complicación personal. Sí, son consecuencias de la vida, ¿no? Las que hay que asumirlas en plenitud. Hay que asumirlas como tal. Eso es lo que a mí me hace sentirme bien. Yo no podría estar bien sin tener ese equilibrio emocional que lo siento cuando abrazo a cada uno de mis hijos, ¿no? Brindamos por ellos. Brindamos por los 4. Brindamos por los 4. Ahí está, las 3 mujeres y el varón. Tomame un trago. Sí. Bueno, este programa va a salir seguramente el mismo día, el 2 de abril, y si no, ahí cerquita, una fecha muy importante para nosotros, por el viaje que hicimos, que ahora vamos a hablar un poquito. Pero antes de empezar a hablar, te quiero pasar una pregunta de alguien, de Daniel Torres, alguien que, bueno, fue muy importante para nosotros en el viaje. Así que escuchala, mientras la escuchás yo voy a dar vuelta al asado. Bueno. Hola Raúl, ¿cómo te va? Bueno, acá en un lugar sagrado para todos los veteranos de guerra y la familia. Quería hacerte una pregunta con respecto a ese viaje maravilloso que hicimos en el 2016, después de 34 años cuando volvimos a Malvinas, junto con Toto, Darío, Santiago, Gastón y vos. En una de las mañanas me acuerdo que estábamos desayunando ahí en el hotel donde parábamos y me dijiste que era un placer y un orgullo estar en ese lugar. Quería saber realmente qué habías sentido y qué se te cruzó por la cabeza en ese momento. Te mando un fuerte abrazo y gracias por todo lo que vienen haciendo. Ahí está. Y yo tengo que decir que no viajé solamente con ustedes. En el caso particular de Daniel, o Danielito, como lo conocía yo viajé con el recuerdo de su padre, compañero de trabajo mío, al que tuve muy presente en ese viaje, porque mientras Daniel estaba en Malvinas, yo lo observaba a Ñato Torres, al padre, como desde una puerta del molino que daba al sur, él pasaba horas, minutos, media hora, una hora, hasta que lo volvía a traer al presente de cuestiones laborales, ¿no? Pero el papá de Daniel se paraba en una puerta con las manos atrás mirando fijo al sur, sin decir una sola palabra. Entonces ese viaje para mí es imborrable, porque no solamente viajé con los 15 veteranos de guerra, sino que viajé también, sentía que estaba viajando con el padre, que estaba viajando con Toto Romero, el padre de otro excombatiente, compañero de trabajo.
que los veía, cada uno de ellos los veía sufrir en silencio, ¿no? Yo fui un testigo vivo del drama de los padres y de las madres de los excombatientes. Y ese viaje es imborrable. Seguramente que es el viaje más emocionante que he tenido en mi vida, ¿no? Porque compartimos el dolor, conocimos el dolor que muchas veces lo veíamos como vecinos, pero hoy lo vivimos en carne viva, en carne propia. Como protagonistas sí, junto a ellos, sí. Sí, y donde vimos el drama que realmente habían pasado. Que seguramente la comunidad no lo tiene absolutamente incorporado ese drama, porque no tuvo el privilegio de compartir esa experiencia, ¿no? Una cosa fue Malvinas para mí antes del viaje y otra cosa es Malvinas después del viaje. Y no por no haberla sufrido como ciudadano o como vecino, porque la sufrimos, pero la sufrimos a nuestro modo, la sufrimos también con la indolencia de estar mirando un partido de fútbol del Mundial mientras ellos estaban allá. La vivimos y la sufrimos mientras nosotros acá dormíamos calentitos, sin saber lo que era el frío de Malvinas o lo que eran los vientos de Malvinas. La vivimos desde nuestro hogar. Con la panza llena. Con la panza llena, con luz eléctrica, con el desayuno calentito al otro día o con la ducha caliente antes de dormir. Cosa que ellos no la vivieron. Y el solo viaje, el solo presenciar el escenario, el solo vivir ese escenario, aunque en nuestro viaje lo hayamos vivido con confort, pero a nosotros, a cada uno de nosotros que no habíamos ido a Malvinas, nos mostró lo que realmente había sido, ¿no? Así que, Daniel, nuestro viaje no fue un viaje de excursiones, ni fue un viaje de placer, fue un viaje de hermandad, de igualdad, de emparentamiento total, ¿no? Cuántas emociones, ¿no? Sí, terrible, sí, aún hoy están... Cuántas emociones, digo, de hecho vos vas contando y yo medio que me voy emocionando, sí. Y vos también, porque lo que vivimos ahí fue inolvidable. Yo digo que es el viaje más lindo que hice en mi vida, el más importante. El más emotivo, el que más me pegó. A cualquier otro viaje uno lo puede hacer como turista. Total. Pero este viaje no fue de turista. No, sin duda. El más inolvidable sería, creo que la palabra correcta. Y yo vi algo que no me lo voy a olvidar nunca más, Raúl. Nunca más. Es una imagen que la tengo muy presente. Y cada vez que te veo me vuelve. Que nosotros hicimos con Toto, que estábamos ahí, hicimos como un trabajito con las familias que quedaron acá. Que de hecho le mandamos un saludo muy grande a todos. Que todos mandaron un saludo. Un saludo, sí. Y yo nunca vi quebrarse a un tipo como te quebraste vos con el saludo de mi hija. Con el saludo de tu hija y de tu nieta, sí, ¿no? Con felicitas de unos pocos meses en brazos de mi hija. Bueno, sí, yo me quebré comprensiblemente, ¿no? Había una carga emotiva que cada uno de nosotros, los que estábamos ahí, la estaba conteniendo para contener o para servir de colchón a las emociones de los excombatientes. Total. Y veníamos eso, conteniendo. Sí. Y también se mezclaron las situaciones personales, los afectos personales y los afectos familiares de cada uno de nosotros. Y por supuesto que ver sorpresivamente en una pantalla a miles de kilómetros que te estaba saludando tu hija con tu nieta, representaba el abrazo de los hijos, ¿no? Y representaba esa cosa indescriptible de los amores de uno y de la situación en la que estábamos viviendo los 19, porque no lo estábamos viviendo en forma aislada cada uno de nosotros. Pero esa fue la emoción mía expresada a la familia, pero también a cada uno de los veteranos de guerra que habíamos estado ahí, ¿no? Muchas veces nosotros conteníamos
Sí, pero te llegó el momento a vos. Sí, llegó el momento de explotar inexplicablemente, pero fue natural. Fue natural, sí. Inesperado. Inesperado e inexplicable. Sí, hoy yo no podría explicar por qué reaccioné así o exploté o me quebré así. Seguramente que no debe haber muchas veces que te hayas quebrado así en tu vida. No, seguramente que no. Seguramente que no. Pero bueno, fue lindo. Fue hermoso. Fue lindo, fue con amor. Fue hermoso. Sí. Bueno, esa es un poco la etapa de ese viaje inolvidable, que les mandamos un cariño grande a todos por este 2 de abril, a cada uno de ellos, a toda la familia. Un gran respeto a ellos y a sus familias, a estos hombres que hoy tienen 50 y pico de años y que por aquel entonces tenían 18, 19, 20. Y un respeto y un gran respeto al dolor que han sufrido. Yo creo que los dos le dedicamos el programa a ellos seguramente, hoy. Seguramente. Sí, con mucho cariño. Te voy a mostrar otro mensajito para meternos un poquito más en la realidad local. Acá alguien te va a hacer la última pregunta. Bueno, Raúl, quería preguntarte qué estabas haciendo cuando el presidente de facto declaró la guerra de Malvinas, si recordás esa situación, ese momento donde estabas y qué fue lo que te volvió tan malvinero y defensor de la causa Malvinas. Hola Santiago, sí, me acuerdo perfectamente, estaba trabajando, mejor dicho, iba a trabajar al molino y me escapé. Fui a acompañar el izamiento de bandera que se hizo en la Plaza San Lorenzo, por entonces Plaza Mitre. Con las autoridades fue un izamiento espontáneo, pero lo viví intensamente y lo viví con la ilusión de un tonto que creía que estábamos realmente recuperando nuestro territorio y nunca imaginé que éramos instrumento de unos soñadores que pretendían quedarse en el gobierno a partir de la recuperación de un territorio y de un pedazo de patria que es nuestro, ¿no? No digo que fui engañado, pero sí que fui hipnotizado y que viví con fervor esa recuperación sin saber del dolor que nos iba a causar y de todo lo que había atrás, de lo que uno conoce y de lo que uno todavía no conoce, de lo que hubo atrás de ese intento de recuperación. Así que, Santiago, ese es mi resumen. Muchas gracias. ¿Qué es Santiago para vos? Oh, qué mezcla de cosas, ¿no? Y Santiago es el chiquito que andaba correteando primero por los afiches políticos de entonces o de los inicios. Es un chico, sigue siendo un muchacho, un chico que se forjó en un hogar peronista con los mejores valores y los auténticos valores que tiene el peronismo. Es un excelente concejal en su tiempo. Digo porque es lo que ha sido. Es un excelente intendente que supo y sabe amalgamar casi todas las partes como para ser intendente. Es un hombre triunfador y es un hombre que no ha tomado el triunfo como estandarte, sino como parte natural de su vida, ¿no? Y él no lo ve al triunfo, lo vemos nosotros. Él no lo siente, no busca el triunfo en cada cosa, busca hacer lo que es y brindarse. En su caso, cuando estuvo como intendente hasta hace unos meses, brindarse a la comunidad sus sueños, permitir los sueños de otros y en base a ello agrandarlos y materializarlos, ¿no? Es importante, nosotros hemos tenido charlas en La Protegida, ¿no? Con alguna cerveza de por medio, en donde
estabas como en retirada para disfrutar Sí. Tus años que te quedan de plenitud y tenías ganas de despojarte de algunas cuestiones y por ahí la política, a pesar de que es una pasión, no sé si te Sí, imaginas vivirla de otra forma. desde otra forma. El lugar que ocupás hoy tan importante dentro del municipio tiene que ver con Santiago, ¿es un pedido de él? Tiene que ver con Santiago, tiene que ver con Facundo. ¿Te lo pidió también Facundo? En quien no solamente confío, sino que con el cual me identifico, con Facundo, así como me identifico con Santiago. Yo me identifico con las buenas intenciones y con las ganas de que Navarro progrese, y progresa de la mano de sus intendentes, de sus concejales, de las instituciones, de los vecinos, de los que abrazamos la política como un vínculo a cosas mejores, ¿no? Santiago me lo pidió, Facundo me lo pidió, los compañeros me lo pidieron, y yo siento un gran compromiso. Los compromisos personales son los con los que yo creo que son liderazgos naturales, ¿no? Pero los compromisos internos por los que asumí y relegué, digo, bueno, todavía no es tiempo de descansar, son los compromisos que uno siente con la comunidad, toda. Parten a través de quienes van liderando o quienes materializan a través de un cargo los destinos de Navarro. En este caso Facundo, con el que siento un compromiso, pero siento un compromiso de primero de lealtad y segundo de convicción. Porque empecé a conocerlo a Facundo, a Facundo lo conozco de chico, amigo y compañero de colegio, y nacieron el mismo día que mi hija, que Virginia, con el que he tenido vínculo siempre. ¿Con su papá también? Con su papá también. Nos encontramos juntos en el registro civil, inscribiendo a Facundo y inscribiendo a Virginia como hijos, ¿no? Pero no solamente en eso, sino confío en lo que ellos quieren y en lo que ellos trabajan para el pueblo nuestro, para mi pueblo. Entonces, estas cosas deben asumirse y deben aceptarse. Decir que no era una falta de compromiso, todas esas cosas. Y yo prefiero asumirlos, aunque pague algunos costos, ¿no? Aunque pague el costo de no descansar mejor, de no tener días libres, de estar preocupado por muchísimas cosas que tal vez otro día no te calenté, pero yo me caliento. Me caliento en el buen término, me caliento, me preocupo. Sí. ¿Y cultura y turismo? Cultura y turismo, sí, hay una pata que no se ha desarrollado bien, ni aún en mi secretaría, en todo este ciclo, tomemos en todo el periodo de Santiago, que es el turismo. Se ha hecho todo lo posible, pero no alcanza. Ok, está bueno el asumir que falta. Sí, eso falta, está bueno. Sí. Falta madurar desde todos lados, ¿no? Falta madurar desde la comunidad, desde tomar conciencia comunitaria de lo importante que es. Pero no es es una autocrítica, pero no es un defecto, es producto de los tiempos y producto del tiempo. Para ir terminando, normalmente, viste que la charla, mi idea es, charlar con un amigo y hablamos casi todo de la vida. A lo último, seguramente que del otro lado hay gente que quiere saber cuestiones que tienen que ver con lo que está sucediendo hoy en el pueblo, y te hago, para terminar, como un ping-pong de algunas cuestiones. No nos vamos a centrar en temas puntuales porque no terminamos más. Tómatela del pico. Si te pregunto de los médicos, por ahí da para largo y tenés tu opinión. Y si te pregunto de lo que sucedió con Daguerre, y si te voy a preguntar todas cosas, después vos me contarás algunas también, obviamente positivas, pero un ping-pong así, si creés que de todas estas últimas noticias negativas que ha habido,
de alguna tenés para hacer como algún descargo y de otros un mea culpa porque hubo un error, vacunación VIP, etcétera, sí, ¿no? sí, Sos sí. consciente de todo. Sí, de sí, todos pero yo los primero títulos. también preferiría relatar y contar que hay un hospital respiratorio, que hay un hospital municipal que es ejemplar, de la que pocos hablan. Hay un hospital respiratorio que no es noticia, y es noticia. Que hay un mini estadio que se está construyendo que debería ser noticia y no es noticia. Que hay convenios con vivienda, que hay convenios con caminos, que hay convenios para que se están haciendo obras y hoy no son noticias. Porque la noticia que vende, la noticia que impulsa, la noticia que más genera es la mala noticia o la negativa. Entonces, siempre se están haciendo cosas muy importantes en Navarro que no se ven, o no se hablan, o no se escuchan. Tal vez es defecto nuestro que no la estamos mostrando bien, pero que se están haciendo. De las noticias negativas, Sí. que son las que alguien se encarga de poner en el tapete, Y normalmente tiene que ver también con la oposición, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cuando dije alguien se encarga, Sí, estoy sí. hablando de la oposición, pero yo de la oposición no quiero hablar. Está bien. Pero normalmente es la oposición la que muestra la negativa para ocultar la positiva. Vos lo has hecho al revés también. Yo lo he hecho al revés en mi tiempo de concejal. Claro. Sí, sí, sí. Lo digo claro, yo no tenía otros medios que No un había tantos medios, semanario. claro, Yo no tenía había un- tantos medios. un Hoy es semanario, tremendo. sí, Hoy es tremendo. Hoy es tremendo. Hoy es tremendo y hay una cosa que es tremenda, es que es la agresión personal. Sí. Antes hablábamos de que uno del radicalismo tenía una plataforma que votaba Sí. y tenía una plataforma del Sí. justicialismo y el votante elegía una u otra. Sí, Hoy y en día tenía- se y eligen... sí, tenía los medios Sí, naturales por entonces, ¿no? Sí. Donde las dos posiciones, o tres posiciones, o cuatro posiciones se mostraban. Y las cosas se debatían posiblemente en la mesa de café, o en un bar, en un boliche, o en los debates que se organizaban. hoy es muy personal. Sí. Hoy es imposible hacer un debate, históricos debates como se hicieron en el Instituto San Lorenzo. Imposible. O se debatían en el Consejo, adultamente, con equidad y con respeto. ¿Hoy crees que se perdió el respeto? Sí, 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 no hay duda. Sí. De todas las partes igual. De ¿Podés todas las hacer un partes, poco de sí, mea culpa sí, sí, del sí, bloque sí. justicialista Sí, sí, también? no, sí, pero hay dos niveles. Sí, Una son los bloques, 1, 2, 3, sí. y otra es el vecino. Hoy los medios hacen que cualquiera diga cualquier cosa sin saberlo. Y cualquier insulto Pero más allá de los descalifique. medios, la gente no, propia. Perdón, de los medios, estoy hablando, no estoy hablando de los medios, estoy hablando de las redes. Perdón. Exacto, No, que es un medio, sí, sí, que es un Pero medio. cuando yo me refiero a los medios, me Sí, refiero a las redes. sí, sí, La sí, red. sí. Sí, sí, sí. Las Llamemos redes. Facebook, Instagram, Sí, digo, sí, sí. que la gente es un Sí. medio en sí mismo. Donde ni siquiera se respeta muchas veces, yo no digo que siempre o todos, ¿no? Pero ni siquiera se respeta lo que dicen los medios periodísticos Sí. en las redes. O sea, si un medio periodístico opina tal cosa o muestra tal cosa, a ese medio periodístico en las redes, o quienes usan las redes, pueden llegar a descalificarlo. Entonces está todo muy desvirtuado, ¿no? Yo extraño mucho eso, añoro el respeto y la convivencia, y el respeto a las ideas, y el poder sentarme frente a un radical sin que me tilden de que me estoy vendiendo, o de que estoy haciendo trenza. Yo extraño la... Sí, de hecho hablábamos de Leo, ¿no? De Leo Sí, Leonardo Puigdemont, que sí. es... con el que he convivido laboralmente 30 años. Y con el que podías hablar y nadie decía, che, está Sí, tramando sí, algo. Sí, 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 sí. Y si Sí. lo estábamos haciendo, no lo estábamos tramando. Lo estábamos tratando de amalgamar o de llegar a una buena conclusión, ¿no?
Cuando hablaste de obras, yo te lo digo como vecino común y corriente, siento que hay muchas obras en Navarros que no están terminadas. Cuando me dijiste lo del Zoom que están haciendo en el Poli. Por ejemplo, el cine, la terminal, que es raro que no esté habilitada. Sí, la terminal está, por ejemplo, terminada, pero todavía no está habilitada por la CNRT. Con la habilitación de la CNRT se habilita. Depende de otro. Sí. El cine faltó presupuesto. Como cine faltó presupuesto. En el año 2015 Cambiemos, en nivel nacional, determinó, por no sé qué recomendación de Navarro, de la provincia, no sé qué recomendación, intento no juzgarla, pero se cortó la financiación. Y de 2015 en adelante se fue haciendo a cuenta gota con esfuerzo únicamente municipal. Hoy estamos nos falta la pantalla y nos falta el equipamiento. En el 2015 tenía el financiamiento para eso, a través del Inca. Y hoy la pantalla y el equipamiento sonoro, y la pantalla, el equipamiento de proyección, todavía no lo tenemos. Pero el cine está terminado. Pero cuando podíamos habilitar el cine, llegó la pandemia. ¿Y cómo íbamos a hacer esfuerzos municipales para terminar pantalla y equipamiento visual si tuvimos que invertir o destinar recursos al hospital respiratorio? Pero terminamos el hospital respiratorio. Primero la prioridad estuvo en el hospital respiratorio. Bueno, tenemos que ir terminando, ¿está bien? No todos son obras. Lo que hay que ver es el esfuerzo genuino de gente genuinamente preocupada por seguir haciendo y por progresar, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría es que se conozcan todas las partes. Pero ustedes son responsables de hacerlas conocer. Sí, pero hay veces, no solamente hacerla conocer a través de los medios como una cuestión de publicidad. No, lo que hay que ver es el esfuerzo de este lado del mostrador y la dedicación de este lado del mostrador. Y decir algo que decía mi compañero de banca y amigo Osvaldo Dualde, que muchas veces es más fácil ser martillo que yunque. Martillo para golpear que yunque para aguantar. Nuestra función es el yunque. Y bueno, aguantemos. Aguantamos los chilos, aguantamos los martillazos, pero sigamos trabajando. Y otra que te voy a preguntar, que normalmente se da en todos los políticos. Pasa que, y vos que tantos años que participás en política, pasa que están rodeados como de mucha gente cercana o en puestos importantes siempre hay familiares. No digo que sea solamente de un partido, sino de otros también. Sí. ¿Por qué se nombra tanto familiar en áreas importantes? Y en muchísimos casos es por una cuestión de confianza absoluta, ¿no? De saber que esta persona es de confianza de quien la nombró. Seguramente cuando venga otro va a nombrar persona de confianza de su confianza, ¿no? Sí. Porque a veces no es el más capaz, sino el más cercano. ¿Pasa o no? Sí, pero no es por cercanía. Cuando se nombra el más cercano, yo creo que esto le debe haber pasado a todos. Cuando se nombra el más cercano, no por conveniencia, sino por confianza absoluta. Y yo no creo que sea un defecto. Yo no creo que sea un defecto. Es una circunstancia. No, y te diría casi inevitable, ¿no? Sucede en algunos casos, no en otros. Y sucede en algunos puestos y no en otros. No, digo, yo en el privado, por ejemplo, en Disney, que hace 20 años que trabajo, no le di la posibilidad a ningún familiar. Claro, digo, normalmente mi equipo está formado por gente X. Por ahí en el privado. En la política se da mucho eso. Que digo, son opiniones. Para vos creés que está bien y para otros por ahí no tanto. A lo mejor vos en la empresa privada en la que trabajás en su momento has tenido
gente de confianza y que por ahí no tenía la formación o que por ahí no era la carrera, no tenía la carrera, pero Boca ha recurrido seguramente. Sí, seguramente que uno se rodea de gente de confianza. Sí, afecto, sí. Afecto, pero el afecto no por el afecto, sino por la confianza que te da ese afecto, ¿viste? Una persona que a vos como dirigente sabés que no te va a fallar, que sabés si vos le encomendás algo, se lo confiás y se lo encomendás a alguien seguro. ¿Qué diferencia hay en el peronismo? Que hay como dos líneas. Sí, hay, tal vez no, o más. O más líneas. Después las mismas ¿crees que puede, normalmente la misma después diferencia que tiene el radicalismo? Sí, no, pero te lo digo a vos porque sos protagonista del justicialismo. ¿Crees que se pueden alinear? Porque normalmente después llegan como un acuerdo. Sí, cuando no hay pasiones que llegan al odio, sí. Cuando no hay posiciones irreconciliables, sí se llegan a acuerdo. Cuando hay posiciones irreconciliables, ha sucedido en otros partidos que se dividen y forman un partido y forman otro. Sí. Cuando naciendo del mismo partido. Normalmente las cuestiones irreconciliables surgen de personas irreconciliables, que bajan esa falta de reconciliación a cada una de las bases. Y ahí es donde se dividen. Siempre mi esfuerzo es buscar la conciliación. Hay veces se logra y hay veces no se logra. Hay veces se logra por un lado y no se logra por otro. Hay veces las dos partes no lo logran. Para bailar en pareja hay que estar bien, ¿no? Y si no, cada uno zapatea un malambo distinto. Bueno, muy bien, muy claro. Me dijiste, las últimas dos y cerramos, me dijiste que hubo un antes y un después para vos en la pandemia, Raúl. Sí. Hubo, pero no para mí, para la humanidad. Sí, pero digo, personalmente a vos te afectó. Sí, personalmente me afectó mucho. Me afectó un antes y un después con pérdidas. Sí, con pérdidas, con fallecimientos que tienen que ver con pandemia y no tienen que ver con pandemia. El fallecimiento de Leonardo y de Fofi me afectó profundamente. Jorge Diz y Juan Carlos García. Tengo dos sin COVID y dos con COVID, ¿no? Pero durante la pandemia. Cuando decimos Fofi también es García, porque por ahí hay gente que no sabe. Hermano Juan Carlos García. Y Leonardo Poiseuille. Sí, Fofi en junio, el 20 de junio, y Juan Carlos García, el hermano de Fofi, el 1 de noviembre. Bueno, que sea lo mejor para Navarro, de acá para adelante, con la pandemia, que es lo que más nos pregunta a todos. Nos preocupa a todos. Esperemos que esta nueva ola, ola que está cercana, al menos sea aceptada como corrección de algunas cosas, ¿no? Y que sea tolerada. Sabemos que es muy posible que haya restricciones a lo que para nosotros era la vida individual, que haya restricciones comerciales, que haya restricciones sociales. Aceptémosla porque es lo único que más o menos podemos manejar dentro de la pandemia. Yo te pido a vos, que es a quien te tengo, que nos cuides mucho, como de la mejor manera, y también te pido por la seguridad de este pueblo, que es una de las cosas más lindas que tenemos, y que últimamente hubo un par de cosas que a veces no dependen solamente de la cuestión local, porque puede venir gente de afuera, pero te pido mucho por la seguridad de los vecinos. La vamos a atender. Bueno. Un gusto, Rana. Un brindis, ¿a quién te gustaría dedicarle la nota? A mi nieta Felicitas. Muy bien. A Felicitas. A Felicitas. Vamos a comer ahora. Vamos a comer.